Muy buenas tardes, mis amados hermanos, que Dios siga bendiciendo sus vidas y nuestras vidas. Seguimos dando gracias a Dios siempre por lo que nos da, por las bendiciones que nos da de seguir escuchando su palabra, por las bendiciones que nos da seguir aprendiendo de su palabra en este mundo en que estamos viviendo peligroso, y que esa palabra nos conforta, nos ayuda para que nuestra fe siga adelante sin tener ninguna menguación, es decir, sino retroceder, que no retrocedamos, sino que sigamos siempre adelante. Gracias a Dios que ya estamos mejorando la situación para que pronto podamos reunirnos físicamente, no solamente los domingos que ya hemos comenzado, sino también los miércoles, que primero Dios, el miércoles que viene estaremos físicamente reunidos en el nombre de Dios, en el nombre de Cristo, el miércoles, primer miércoles del mes de octubre. Ya sabemos que los hermanos de habla inglesa lo han estado haciendo por un mes, así es que nosotros como Iglesia Hispana también vamos a comenzar a hacerlo, esperando que usted ponga en su corazón ese deseo de asistir a las 7 de la tarde. Bueno, vamos a comenzar con la clase que hemos estado llevando a cabo, ¿verdad? Los miércoles, ¿verdad? La nueva vida que tenemos en Cristo. Vamos a orar y después vamos a cantar un canto y continuaremos explicando esta clase con otro tema que hoy día usted va a escuchar a través de estos medios. Vamos a orar. Gracias, bendito Padre, te damos, Señor, por la vida que tú nos das. Te damos las gracias por el privilegio y la bendición que nos das de ser llamados hijos tuyos, Padre. Por ser cristianos, Señor, que tratamos de hacer tu voluntad, esforzándonos cada día, Señor, con tu ayuda, Señor, para que podamos seguir adelante con nuestra fe, Señor. Esa fe que nos motiva, que nos ayuda a crecer y a madurar y a mejorar cada día como hijos que somos. Bendice, Señor, a cada uno de los oyentes, Padre, y a aquellos que por alguna razón no oyen estas clases, Padre, que esperando que pronto, cuando volvamos a vernos físicamente en el edificio, estas clases las continuaremos dando, Señor, para que sigamos siempre recordando, Señor, la nueva vida que tenemos en Cristo. Perdona nuestras faltas, Señor. Ayúdanos siempre para seguir adelante. Y que la alabanza que vamos a cantar en tu nombre, tú la recibas como un dolor fragante. Así también el estudio de tu palabra, que tú me uses, Señor, y que sean tus palabras las que salgan de mi boca para que el oyente pueda edificarse. Te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a cantar un canto que tiene que ver con la clase que a continuación vamos a escuchar, aprender. Soy soldado de Jesús. Ya sabemos el contexto de lo que es un soldado, ¿verdad? Que siempre lucha y se prepara, ¿verdad? A pesar de los peligros que enfrentará en su vida de soldado. Vamos a cantar. Yo soy soldado de la cruz y siervo del Señor. No temeré llevar su cruz, sufriendo por su amor. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Más allá, en aquella santa Sión. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará. Lucharon otros por la fe, cobarde habré de ser. Por mi Señor yo pelearé, confiando en su poder.
Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Más allá, en aquella santa Sión. Es menester que sea fiel, que nunca vuelva atrás, que siga siempre en pos de él y me guiará en paz. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Más allá, en aquella santa Sión. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Después de la batalla, decíamos que la iglesia, los discípulos de Cristo, son comparados como un soldado que se prepara para la lucha, un soldado que sabe que su vida es puesta en peligro constantemente, pero que sabe que puede vencer al enemigo porque se ha preparado para ello. Se ha preparado para ello. Así es que, como dice el canto también, nosotros nos preparamos en el mismo momento que usted y yo nos convertimos. Nos preparamos para esa lucha. Pero en esa lucha, como hemos estado explicando, ya no estamos solos, sino que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Entonces, el Hijo de Dios tiene que prepararse, tiene que saber que va a luchar, tiene que saber que puede ser que sea derrotado en algunas áreas de su vida, pero que si se levanta y continúa en la lucha, tarde que temprano encontrará la victoria, porque en Cristo somos más que vencedores. Ese fue el primer tema, ¿verdad? De que la nueva vida en Cristo. Pero también el segundo tema que hablamos es acerca de qué es lo que Dios pide de mí. Y lo que Dios pide de mí es que le ame, que le sirva y que haga siempre las cosas de acuerdo a su voluntad. Porque de esta forma entonces nosotros iremos avanzando en nuestra nueva vida. Eso es algo importante saber. La tercera clase que comenzará usted a escuchar en estos miércoles es acerca de las luchas del cristiano. Las luchas del cristiano. Uno de los temas sin duda más complicados para el predicador o para la iglesia, aceptar, conocer a través de la Escritura que en nuestra vida habrá pruebas, que en nuestra vida habrá aflicciones y que algunas serán más difíciles que otras, pero las habrá. Jesús le dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiar en mí. No dice cuáles serían las aflicciones, simplemente dice aflicciones. Y cuando se habla de aflicciones, se habla de problemas, se habla de obstáculos,
se habla de muchas cosas que son negativas desde el punto de vista humano, pero que nosotros como cristianos no debemos de considerarlas negativas, sino que son una prueba más de esta nueva vida para que podamos nosotros fortalecer nuestra fe, para que podamos nosotros imitar a Cristo, a sus discípulos y a la iglesia del primer siglo, que se enfrentó a situaciones complicadas en su vida, como nosotros las vamos a enfrentar, pero que ellos actuaron de una manera sabia, que aunque sufrían, su fe siempre se mantenía firme. ¿Por qué? Porque confiaban y creían que el Dios que les había prometido estar con ellos no los dejaría en esos momentos de aflicción, sino que juntamente con las pruebas, Él iba a dar la salida. Y es por eso que ahora vamos a comenzar esta clase que se llama la lucha del cristiano. Las pruebas, las dificultades del cristiano que va a enfrentar en su nueva vida. La pregunta va a ser cómo vamos a reaccionar cuando éstas lleguen. Y la respuesta bíblica es que nosotros podemos superarlas. ¿Superarlas por qué? Porque son solamente parte de esta vida. Algunas pruebas son prevenibles, otras no. Ya sabemos, una prueba que no podemos prevenir, ¿verdad? Es una enfermedad, va a llegar. Pero hay pruebas que sí podemos prevenir. Ejemplo, cuando uno sabe que el licor, un ejemplo, hace mal para el cuerpo y uno continúa haciéndolo, bebiendo, y tarde que temprano ese alcohol va a traer consecuencias graves a su cuerpo. Y entonces uno no puede reaccionar como algunas personas dicen que es una prueba de Dios. No, porque uno mismo fue el causante de ese mal. Pero hay pruebas que no causamos nosotros, sino que vienen. Uno no está preparado para ellos. Por ejemplo, usted sale para ir de compras a algún lugar, sea a pie o sea en carro. Y si es a pie, un carro le puede atropellar. No estaba en sus planes, no estaba a la vista, pero sucedió. Sale en su carro manejando bien y no falta alguien que ande cometiendo errores de tráfico y va y choca contra usted. Usted salió herido, salió grave. ¿Y qué pasó? ¿Verdad? No es cosa que está a nuestro alcance. Sucede. Pero cuando la Biblia nos enseña que en nuestra nueva vida habrá ciertas pruebas que tenemos que enfrentar, nos advierte que van a venir. Es por eso que le decía, uno de los temas más difíciles y más complicados de aceptar es lo que Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones. Y dijo el apóstol Pablo al joven Timoteo en el capítulo 3 de la segunda carta, versículo 12, también todos los que quieran, dice, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Las dificultades no debemos de verlas como algo negativo, sino al contrario, deben ser como una energía adicional para que nosotros podamos confiar en Dios.
¿Cuáles serán estas aflicciones de esta vida que enfrentamos? Con esta vida nueva, con esta fe. Bueno, ¿verdad? Sabemos que muchos hemos venido al conocimiento de la palabra de Dios a una edad muy adulta, donde quizás en nuestra vida pasada hemos cometido muchas faltas como todos, pero hemos andado en situaciones difíciles que ahora vemos complicadas por nuestras propias decisiones, pero que nos han traído muchas dificultades. Y que gracias a Dios que nos encontró, nosotros salimos de ellas, y ahora nos damos cuenta de que realmente valió la pena, porque hemos comenzado de ahí en adelante a evitar caer nuevamente y cometer los mismos pecados, y así evitar muchos peligros, muchas aflicciones en el cuerpo y por ende en otras áreas de las cuales vamos a hablar un poco. Por ejemplo, quizás en el pasado usted tenía vicios, y los vicios los que causan es muchas aflicciones, muchos problemas, muchas enfermedades, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, ¿verdad? Que Dios nos abrió el entendimiento y dejamos esos vicios. Ahora nuestro cuerpo se mantiene más sano. Las dificultades que antes teníamos constantemente, ahora ya no son iguales. También quizás nos gustaban las fiestas, esas fiestas mundanas en las cuales nosotros vemos todo tipo de vicio, pero que al final, dice, traen muchas dificultades, muchas aflicciones, muchos problemas, y que ahora con la mente espiritual de Cristo tratamos de evitarlas, simplemente no yendo a esas fiestas donde sabemos que hay vicios, donde sabemos que hay malas palabras, donde sabemos que hay malas amistades, donde sabemos que hay muchos conflictos, tratamos de evitarlos. Entonces, esas son las aflicciones que vamos a evitar, porque antes quizás las hacíamos. Otra de las aflicciones, ¿verdad?, que enfrentaremos en nuestra nueva vida es tratar de controlar nuestro carácter. Nuestro carácter. Antes éramos unas personas muy ásperas para todo. Hoy tratamos de controlar nuestra vida. ¿Por qué? Porque reconocemos y sabemos que Dios nos la ha cambiado. Y si alguno está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas viejas ya pasaron. Entonces tratamos de controlar nuestro carácter. ¿Por qué? Porque somos cristianos. Porque somos hijos de Dios, porque Dios manda que trabajemos en esas áreas de nuestra vida, porque si no lo hacemos, entonces las aflicciones van a continuar, y entonces, ¿verdad?, pondremos en peligro la salvación de nuestras almas. Esto es solamente una introducción de estas dificultades que enfrentaremos en nuestra nueva vida. Son luchas, como dijo el apóstol Pablo en la segunda carta de Timoteo, el capítulo 4, versículo 7. He peleado la buena batalla. Es una batalla, es una lucha constante que nosotros tenemos con nuestro carácter. Estamos hablando del número 3. ¿Ya? Hablamos de vicios, hablamos de fiestas, hablamos de carácter. Todas estas aflicciones son parte de esta nueva vida. Son luchas que enfrentaremos, porque no es fácil dejar todo aquello que antes hacíamos en nuestra vida pasada, especialmente para aquellos que ya hemos estado mucho tiempo en el mundo. No es fácil. Son luchas, son aflicciones, son problemas que nos
ayudan a qué, a ser derrotados. Y es por eso que tenemos que evitarlos. Otra de las cosas también que enfrentaremos las aflicciones es las enfermedades. Las enfermedades que son parte de esta vida en este mundo peligroso en que vivimos. ¿Quién no está expuesto a las enfermedades? Y cuando uno cae en esas enfermedades, sufre, porque hay dolor, hay sufrimiento, hay tristeza, hay agonía, hay muerte, hay desesperación, hay desánimo, tantas cosas negativas que surgen cuando estamos en esas situaciones. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Vamos a ver más adelante, ¿verdad? Un hombre de Dios, cómo nos previene, cómo nos ayuda para enfrentarlas. Sí, sin duda, ¿verdad? Estas existirán. También problemas, aflicciones que enfrentamos en nuestra vida nueva entre la familia que tenemos. Como cristianos tenemos dos tipos de familia. Una familia carnal y una familia física. Y fíjese, hermano, fíjese, hermana, que en nuestra nueva vida, en lo que vamos avanzando, algunas veces enfrentaremos aflicciones entre las dos familias. Es triste, no debería ser, pero sucede. Van a suceder. ¿Por qué? Porque el problema que tenemos con nuestra nueva vida es que nuestra familia carnal con la cual hemos convivido mucho tiempo, hemos nacido, vivimos en la misma casa, comemos las mismas cosas, dormimos en los mismos cuartos, todo, cuando ven nuestro cambio, ya no es la misma relación formal que se tenía. Ahora no, ahora nos critican, ahora nos rechazan, ahora ya no se juntan con nosotros, ya no nos invitan a sus convivios. Algunos hasta nos odian o nos corren, como algunas veces en el pasado se oía decir, si tú cambias de religión, ya no eres mi hermano, ya no eres mi hijo. Oh, wow, eso es terrible. ¿Y qué hace uno? Sufre. Es una aflicción dolorosa, es algo que no es fácil de entenderlo, pero Jesús lo dijo. Los enemigos tuyos serán los de tu propia casa. Imagínense. Es por eso que muchas veces cuando uno habla de que si uno viene a Cristo va a tener mucho tipo de problemas como los que estamos hablando, la gente no quiere venir porque piensa la gente que cuando uno viene a Cristo, todos esos males se van a evitar. Pero no se van a evitar, se van a enfrentar. Van a salir, se van a enfrentar, pero se van a enfrentar de una manera diferente. Antes lo enfrentaba con golpes, con palabras, con gritos, con pleitos. Hoy no, hoy los enfrenta con la palabra de Dios. Como cristiano, ¿qué es? Problemas en los trabajos, aflicciones en los trabajos, porque antes uno se juntaba con las amistades y después del trabajo, ¿verdad? Uno se iba a las fiestas, se iba a beber con los amigos. Hoy no, hoy trata de evitarlo. Y entonces, ¿qué es lo que los amigos o compañeros de trabajo van a hacer? Bueno, se van a burlar de uno, nos van a criticar. Quizás ya no nos van a hablar como antes nos hablaban, y eso es algo real. Sin duda, ¿verdad? Jesús dijo estas palabras en el libro de Mateo, capítulo 5. Mire lo que dijo Jesús, estas palabras en el libro de Mateo,
capítulo 5, versículo 11. Dichosos sois cuando por mi casa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra nosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así persiguieron a los profetas que fueron antes que a nosotros. Imagínense. Entonces es importante saber, ¿verdad?, de que como hijos de Dios, como cristianos, vamos a tener oposición. Vamos a sufrir. Algunas veces ese sufrimiento va a ser por la causa de Cristo. Por la causa de Cristo. Y la mayoría de veces lo es. Por la causa de Cristo. Por eso el apóstol Pedro dijo estas palabras en la primera carta de Pedro, en el capítulo 4, versículo 14. Si sois vituperados en el nombre de Cristo, soy dichoso. Imagínate, si soy vituperado en el nombre de Cristo, sois dichoso. Imagínense, si sois vituperados en el nombre de Cristo, sois dichosos. Soy dichoso, soy felices. Deberías de reaccionar con alegría. Vamos a ver qué dice la versión popular, ¿verdad? Mire, primera de Pedro, capítulo 4, versículo 14. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 14. Dichosos ustedes si alguien los insulta por la causa de Cristo. Fíjese, dichosos son ustedes si alguien los insulta por la causa de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios está continuamente sobre ustedes. Si alguno de ustedes sufre, que no sea por asesino, por ladrón o criminal, ni por meterse en asuntos ajenos. Pero si sufre por ser cristiano, no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar ese nombre cristiano de Cristo. Entonces, no es cosa fácil. Cristo mismo lo dijo. Lo dijo, que enfrentaremos dificultades. Si a mí me han perseguido, a ustedes también los perseguirán. Cristo fue perseguido, fue maltratado, fue humillado, se burlaron de él, lo crucificaron sin haber cometido ninguna falta. Y dice la palabra de Dios que lo hizo por nosotros, lo hizo por el mundo. Y ahora dice el apóstol Pedro, y él nos ha dejado su ejemplo para que sigamos sus pisadas. Sí, el mundo piensa diferente. El mundo, cuando no conoce la escritura, porque piensan que al venir a uno a ser cristiano, las cosas mejorarán, hablando de esta vida, y algunas veces se empeoran. ¿Por qué? Porque comienza una lucha. Recuerde que el soldado se prepara. En un área donde no hay peligro se prepara. Pero después va a la lucha. Y allá es donde está el peligro. Nosotros cada primer día de la semana, nosotros cada miércoles que nos reunimos, estamos en un lugar de preparación, en un refugio. Pero cuando salimos al mundo, encontramos o sabemos que estamos en el peligro. El mundo, dice, yace en poder del enemigo, y nosotros estamos andando, estamos viviendo en el lugar donde el enemigo vive. Por eso Jesús dijo, ustedes ya no son del mundo, pero viven en el mundo. ¿Cómo vamos a vivir en el mundo?
¿Cómo vamos a reaccionar cuando el día malo llegue? Dice el escritor de Efesios, Pablo, capítulo 6. Cuando llegue el día malo, es decir, cuando llegue el día de la prueba, cuando llegue el día del sufrimiento, ¿cómo vas a reaccionar? ¿Qué actitud vas a tomar? Todos conocemos el ejemplo de Job, un hombre de Dios, que todo lo tenía. Y eso es lo que pasa, que muchas veces cuando el ser humano tiene todo, no le falta nada, pues así es fácil decir gracias y buscar a Dios, así es fácil. Pero ¿qué pasa cuando pierde todo? ¿Qué pasa cuando pierde todo? ¿Seguirá actuando como cristiano igual? ¿Seguirá dándole las gracias a Dios? ¿Seguirá siempre firme en su fe? No sabemos, no sabemos. Nadie puede decir, no, yo actuaré así mientras no llegue la aflicción, mientras no llegue la prueba. Pero por eso tenemos los ejemplos, porque los ejemplos nos enseñan cómo nosotros debemos de actuar cuando ese día llegue. Cuando la prueba llegue, ¿cómo debemos actuar? Dice la palabra de Dios que había en la tierra de Uz un varón llamado Job, que era hombre perfecto, recto y temeroso de Dios, apartado del mal. Pero un día, si usted lee todo el capítulo, un día le comienzan a llegar las aflicciones. Un día le comienzan a llegar los males. Uno tras otro, uno tras otro. ¿Y cuál fue la reacción de Job? Dice en el capítulo 1, versículos 20 y 21, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró a tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno, ni atribuyó a Dios mal alguno. No dijo, como algunas veces uno escucha en las personas decir, oh, es que Dios me está castigando. Dios no castiga. Dios no castiga. Nos permite que algunas veces pasemos pruebas. Por eso dice el apóstol Pedro que algunas veces la fe va a ser probada como el oro. ¿Y cómo? A través del sufrimiento, a través de las pruebas. Pero Dios no manda pruebas, sino es parte de esta vida que tenemos. Pero también de esta vida que tenemos habrá aflicciones, habrá pruebas, son obstáculos, pero la fe que tenemos, la confianza que tenemos en que Dios, que ha prometido estar con nosotros, nos va a ayudar. No es fácil enfrentar las dificultades de la vida solamente con la fe. Tenemos que actuar. Tenemos que actuar. Y en Job pasó eso. Él actuó. Pero no negativamente, sino que positivamente. Lo acabamos de leer en esos versículos. Entonces sí, hay veces que vamos a enfrentar problemas, dificultades entre la familia, en la carne, con los hijos, con la esposa, con el esposo, con los parientes. Vamos a enfrentar dificultades tarde que temprano. ¿Cómo vamos a reaccionar? Si la Biblia es la verdad y la verdad nos dice que vendrán, mírenlo como dice Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1 versículo 2. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe
produce paciencia. Produce paciencia. El apóstol Santiago nos enseña estas verdades. Que el creyente debe esperar que tarde que temprano va a enfrentar una dificultad en su vida. Y si esta dificultad es con la familia, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer si la familia dice, no, pues ya no te quiero igual porque tú cambiaste de religión y ahora ya no eres como eras antes y comenzamos a ver el distanciamiento? Y vienen los días de reunión y vienen los momentos en que yo debo de orar, debo de pedirle a Dios ayuda y veo que entre más pasa el tiempo, más se van alejando de mí. ¿Qué voy a hacer? Bueno, Dios dice, mantente firme. Así como Job se mantuvo firme. ¿Y qué pasó? Dios le dio la victoria. Mantente firme. Por eso en el Antiguo Testamento vemos ejemplos. Dice, si alguien quiere alejarte de Dios, no le hagas caso. No importa que sea tu familia, recházala. En el sentido de que no vas a aceptar lo que ellos quieren que tú hagas. Que dejes de venir a los servicios. Que dejes de ser un cristiano. Entonces uno tiene que rechazarlos. Y eso es sufrimiento. Eso es sufrimiento. Pero también nos dice que enfrentaremos dificultades aún entre los miembros de la iglesia. ¿Quién no ha tenido problemas dentro de una congregación como iglesia? ¿Quién? Si desde el principio comenzaron los problemas, las dificultades entre los cristianos. Vemos en la primera carta de los Corintios de que había conflicto entre ellos, problemas personales, no se llevaban bien por cuestiones que ahorita no les vamos a decir porque necesitaremos más tiempo, pero un día miraremos cuáles eran estas diferencias que tenían los corintios con aquellos cristianos que tenían problemas, cuáles eran las diferencias, y las encontraremos cuando las estudiemos, pero veremos también de que son iguales a las diferencias que hoy existen en la iglesia de Cristo, entre algunos, no en todos. Dice, os ruego, hermanos, que por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, primera carta de los Corintios 1, versículo 10, que todos habléis una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que seas perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos, por lo de Chloe, que hayan entre vosotros pleitos, contiendas. Entonces, va a haber dificultades. Va a haber dificultades entre los miembros de la iglesia. Esto es algo que la Biblia lo enseña. Van a surgir tarde que temprano. Pero déjame decirte una cosa, hermano, hermana, que no seas tú la causa, el inicio de esas dificultades, sino que trates de evitar esas dificultades. ¿Cómo? Orando. ¿Cómo? No criticando. ¿Cómo? ¿Verdad? Respondiéndoles sabiamente. ¿Cómo? No dividiéndote del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, sino orando y aprendiendo a hablar con ellos sabiamente. Como dice el apóstol Santiago, hay que vencer lo malo con lo bueno. Entonces, sin duda, ¿verdad? Las dificultades o aflicciones que Cristo profetizó y que dijo que vendrían en Juan 16:33, es verdad. Nosotros como cristianos que ya tenemos muchos años en la vida cristiana, sabemos que esto es verdad. Sí, cambiamos por completo. Dios nos cambió por completo. Pero las dificultades comenzarían igual, seguirían y algunas veces serían más fuertes. ¿Por qué? Porque existe una lucha
interna entre uno y otro. Entre uno y otro. Y esa lucha interna es con uno mismo. Mire lo que dice Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Digo pues, andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisieres. Se oponen. Hay veces que no queremos reaccionar negativamente a las pruebas, pero como nos falta madurez espiritual, reaccionamos negativamente. Job era un hombre que espiritualmente dice era perfecto, es decir, en el sentido que era una persona madura espiritualmente, que cuando le llegó la prueba no reaccionó negativamente, sino que confió en Dios. Pero uno quizás no hubiera reaccionado igual, o quizás sí, no sabemos. Pero lo importante es saber de que las pruebas van a llegar tarde que temprano. ¿Cómo vamos a reaccionar? Esa es la pregunta. ¿Cómo vamos a reaccionar? Dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 6. Fíjese lo que dice, versículo 13. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir al día malo y viendo acabado todo, continuar firmes. Tomar la armadura de Dios para que cuando el día malo, cuando el día de la aflicción, cuando el día de la prueba se presente, tú sepas resistir y mantener tu fe. Mantenerse en ese camino de fe. ¿Por qué? Porque es lo que Dios te manda, es lo que Dios me manda, es lo que Él quiere que hagamos. Así es la fe que agrada a Dios. Vamos a leer un último versículo de esta clase. Y primero Dios, en un futuro, cuando Dios nos dé la bendición de poder regresar de una forma física los miércoles, que ya se ha dado la noticia que comenzamos en el primer miércoles del mes de octubre. Estas clases quizás es bueno continuar dándolas, porque una de las cosas importantísimas que como cristianos debemos de prepararnos y debemos de conocer es las dificultades de la vida. ¿Cómo la vamos a enfrentar? Porque nadie puede decir no la voy a tener, porque la Biblia dice que todos, tarde que temprano, las enfrentaremos. El último texto, 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 al 9. Dice, en el cual nosotros os alegráis ahora un poco de tiempo, si es necesario, tengas que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a la prueba de nuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, el cual aunque es perecedero, se prueba con fuego, y sea hallada alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo aún que ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de nuestra fe, la salvación de nuestras almas. Si soportamos la prueba sin renegar, si soportamos la prueba sin apartarnos de Cristo, si soportamos la prueba sin menguar nuestra fe, entonces estamos bien y estamos agradando a Dios. ¿Por qué? Porque es parte de esta nueva vida, las pruebas. La fe es importante y la fe algunas veces va a ser probada, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pedro. Y los cristianos somos los que sabemos esto. Por eso nos dice también el mismo apóstol Pedro, si alguno padece como cristiano,
no se avergüence, sino que glorifique a Dios. No se avergüence, es parte de la vida. Le animamos, hermana, le animamos, hermano, a que confíe en Dios cuando esté pasando por una situación difícil. Algunas cosas para nosotros son difíciles de aceptar, son difíciles de superar, pero si Dios está con nosotros, Él hará lo que para nosotros es difícil, porque Él todo lo puede. Que Dios bendiga su palabra y a cada uno de los oyentes. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos, Señor, porque tú nos has dado la bendición de seguir escuchando tu palabra con este tema tan importante que es aprender a enfrentar las aflicciones como cristianos que tenemos en esta vida. Sabemos que contigo todo lo podemos, como dijo el apóstol Pablo. Y es por eso que nos ponemos en tus manos y que sea tu voluntad y no la nuestra. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo. Amén.